¿Qué tal amigos? Shabbat Shalom, mi nombre es José Otero, director del Ministerio Esjaim, y les doy la bienvenida a su programa de Lo Simple a lo Complejo, que transmitimos aquí por Teshuvah TV. Para mí es un gran honor estar nuevamente con ustedes y poder así compartir la sabiduría que el Todopoderoso me ha permitido conocer cuando estudio su palabra. Amigos, hoy vamos a estar tratando un tema simple con respecto a la parashá que nos corresponde estudiar esta semana. Si usted es nuevo en nuestro formato de Lo Simple a lo Complejo, les recuerdo, o mejor dicho, le menciono por primera vez, que nuestro formato de Lo Simple a lo Complejo va dirigido a estudiar un segmento o una aliyá por semana de la parashá que nos corresponde estudiar, y ese segmento es de las 7 aliyot, de los 7 segmentos de la parashá, y vamos a estar una vez por semana tratando una aliyá para tratar de poder agarrar de la aliyá, del segmento, el mensaje simple y el mensaje complejo que gira alrededor de la parashá. Es un proyecto bastante innovador en lo que respecta a lo que Jaime ha hecho anteriormente, pero lo estamos haciendo con la ayuda del cielo para poder hacer nuestra parte en el cuerpo de creyentes del Mesías, en el deseo de que el cuerpo de creyentes vaya madurando en el conocimiento de la palabra del Todopoderoso. Ahora, vamos a comenzar con la oración que nos corresponde con respecto al estudio de la Torá, y luego le mostraremos el tema que vamos a discutir alrededor de este segmento. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu, beizbotav besibanu la'asot bedivrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, el Rey del Universo, que nos ha santificado con su mandamiento y nos diste el precepto de estudiar y poner por obras las palabras de la Torah. En el mérito de Rabenu Yeshua, nuestro Mesías, el Hijo de David, tu Hijo, te pedimos, Dios del cielo, que nos permitas conocer la palabra de la Torá y podamos enseñarla a nuestros hijos y a los descendientes de nuestros hijos, y que todos seamos conocedores de tu palabra para que podamos bendecir tu nombre y vivir conforme a tu deseo. Te lo pedimos en su mérito. Amén. Bueno amigos, vamos al tema que nos corresponde hoy. Vamos a ver en la pantalla que el tema que vamos a estar tratando se llama Judá, Adán y la herencia. Y lo hemos titulado así porque vamos a estar concentrándonos en la figura de Adán, en la figura de Judá como una sombra de lo que es el Adán y la herencia que está dentro de Adán y dentro de Judá, que pertenece a Judá y Adán, es la misma idea, que vamos a estar enseñando hoy, que vamos a ver que gira más allá de lo que tradicionalmente hemos conocido con respecto a la palabra herencia. Vamos a comenzar con la lectura de la aliyá para entonces ir desarrollando el tema y así usted puede entender lo que estamos exponiendo el día de hoy. En el capítulo 44 del libro de Génesis, la aliyá comienza diciendo, en el versículo 18, entonces Judá se acercó a él y dijo, ay Señor mío, te ruego que hable tu siervo una palabra a oídos de mi Señor, y no se encienda tu ira contra tu siervo, porque tú eres como el mismo Faraón. Mi Señor ha preguntado a sus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros dijimos a mi Señor, tenemos un padre anciano y un muchacho pequeño que le nació en su vejez. Pues su hermano murió, solo quedó él de su madre y su padre lo ama. Y dijiste a tus siervos, hacerlo bajar para que lo vea. Entonces nosotros dijimos a mi Señor, el muchacho no puede abandonar a su padre porque lo abandonaría. Porque si lo abandonara, su padre moriría. Dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no baja con vosotros, no veréis más mi rostro. Y aconteció que cuando subimos a donde mi padre, tu siervo, le referimos las palabras de mi Señor. Y nuestro padre dijo, volved a comprar para nosotros un poco de alimento. Pero nosotros dijimos, no podemos bajar. Si nuestro hermano menor va con nosotros, bajaremos. Pero no podremos ver el rostro de aquel hombre si no está con nosotros nuestro hermano menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros mismos sabéis que mi madre me dio a luz dos. El uno salió de mi lado, y dije, ciertamente fue despedazado, y hasta ahora no lo he vuelto a ver. Y si tomáis también a este de mi presencia y le sucede alguna desgracia, haréis descender mis canas con maldad al Seol. Ahora, cuando llega tu siervo, mi padre, y el muchacho no esté con vosotros, con su alma, como su alma está ligada al alma de él, y ahí termina la lía, pero voy a leer el versículo 31 para poder cerrar el contexto. Sucederá que cuando vea al muchacho, que el muchacho no está, morirá. Y tus siervos habrán hecho descender con dolor al Sheol las canas de tu siervo, nuestro Padre. Bien interesante la utilización de la palabra Sheol ahí, pero en otro momento discutiremos el mismo. Hoy vamos a comentar sobre este texto, pero lo vamos a girar alrededor, amigos, del tema de Judá. Vamos a concentrarnos en la figura de Judá y cómo Judá es una forma, o mejor dicho, es una
es parte de ese misterio de Adán, y vamos a hablar sobre la herencia que tiene Adán, que tiene Judá, y vamos a ver que esta herencia es mucho más de lo que tradicionalmente hemos conocido con respecto al mensaje de la Escritura. Vamos a comenzar nuestras notas, y acostumbro mucho a escribir lo que voy a compartir con ustedes, amigos, porque así encuentro que puedo preservar en mi almacén de escritos los comentarios que hago todos los años, y algún día, si el Eterno así lo permite, podremos completar una obra completa de comentarios de la Torá y poder entonces haber hecho nuestro primer libro. Vamos a comenzar con nuestras notas. La sección de esta semana que nos corresponde estudiar y comentar se titula Vaigash, y se acercó. En nuestro formato de lo simple a lo complejo comentaremos el segmento que corresponde desde Génesis 44, 18 al 30. Y la misma comienza describiendo el encuentro entre Judá y Joseph. El segmento comienza diciendo: entonces Judá se acercó a él y dijo: ay, Señor mío, te ruego que hable tu siervo una palabra a oídos de mi Señor, y no se encienda tu ira contra tu siervo, porque tú eres como el mismo Faraón. Para entender lo que está sucediendo aquí es necesario llevarlos al final de la Parashá Miketz, lugar que siembra la base para lo que Vaigash nos va a narrar. Los hermanos de Joseph fueron atrapados con un cáliz de plata en sus paquetes que estaban por transportar a Canaán. Estos paquetes contenían alimento, y este cáliz fue colocado en sus paquetes por orden de Safnás Paneah, y era parte de un plan trazado por él, cuyo propósito era ver cuánto habían madurado sus hermanos. Dicho en otras palabras, todo era una prueba. Siendo atrapados con el objeto, estos fueron llevados ante el virrey de Egipto. En el segmento final de Miketz leemos en Génesis 44, 14 al 17: y llegaron Judá y sus hermanos a la casa de José, y él estaba aún allí, y cayeron a tierra ante él. Y José les dijo: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo es capaz de adivinar? Entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿Cómo nos justificaremos? Elohim ha descubierto la iniquidad de tus siervos. He aquí somos esclavos de mi señor, nosotros y también aquel cuya mano fue hallada la copa. Pero él dijo: lejos de mí el hacer esto. El hombre cuya mano fue hallada la copa será mi esclavo. Vosotros subid en paz a vuestro padre. La copa fue hallada en el paquete de Benjamín, y el hermano menor, hijo de Jacob, hijo de Rachel. Los hermanos de Joseph están por enfrentar por segunda vez la misma prueba que vivieron con Joseph. Judá, quien había hablado con su padre para que éste dejase ir a Benjamín con ellos, había prometido devolverle a su padre a su hijo intacto. Una vez atrapado Benjamín, Judá se presta ahora a pararse ante el virrey a aclamar por la vida de su hermano. Observemos cómo Judá se dirige al virrey. Génesis 44, 18 dice: entonces Judá se acercó a él y dijo: ay, Señor mío, te ruego que hable tu siervo con una palabra a oídos de mi señor, y no se encienda tu ira con tu siervo, porque tú eres como el mismo Faraón. Amigos, la Torá tiene mucho para enseñarnos en cómo el Adán, el humano, debe vivir la vida, y entre todo lo que nos tiene que enseñar encontramos el cómo dirigirnos a personas de autoridad. Shaul de Tarso, escribiendo una carta a la comunidad de creyentes en Roma, habló de cómo el siervo de Elohim debe conducirse ante las autoridades. Dice en Romanos 13:1: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las autoridades que hay son constituidas por Dios. De seguro el contexto de la carta expresa una autoridad diferente a la que vemos aquí. Pero es necesario recordar que todos los eventos descritos en la Torá no son útiles para crear enseñanzas que nos ayuden a entender la vida y cómo debemos vivirla. Safnás Paneah es una autoridad en Egipto, instituido por Dios, y en el encuentro entre Judá y Joseph veremos una conversación de respeto con respecto a una acusación que sabemos que son inocentes. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿es la verdad una licencia para imponerse sobre otros? Según los sabios de Israel, Jacob se convierte en Israel, y este representa la verdad, y Joseph, quien es el hijo de Israel, es símbolo de la paz, del Shalom. Siendo Joseph hijo de la sabiduría de Israel, él expresa la verdad en Shalom. Qué interesante este pensamiento, ¿verdad? Dijo una vez un sabio: la verdad no busca convencer por la fuerza, la verdad se vive. El hecho de que conozcamos una verdad no nos da el derecho de andar por el mundo despreciando o presionando a aquel
que no la conoce. Judá, ahora en lugar de Rubén, quien mostró debilidad al no ser firme en su intento por salvar a Joseph, aquí vemos que ha sido reemplazado por Judá. Este encuentro entre Joseph y Judá nos va a presentar proféticamente lo que en el futuro cercano se habría de convertir en el linaje de estos dos patriarcas. Cuando analizamos los eventos que vivieron cada uno de estos, veremos que al final de cada suceso vivido, estos tenían como propósito el que ambos fungiesen como líderes en su pueblo. Amigos, un líder no nace, un líder se hace, dicen los filósofos, y esto, por la evidencia de lo que estamos estudiando hoy, ciertamente es real. Cuando estudiamos la Torá es necesario saber que la misma no es simplemente la ley de Dios. Incluso palabras como la de Shaul de Tarso que encontramos en Gálatas nos permiten entender la composición de este libro que fue revelado desde el trono de Dios por medio de Moisés al pueblo que tiene la responsabilidad de custodiar sus oráculos. Shaul de Tarso, uno de los personajes más controversiales de la literatura nazarena, y escribiendo una carta a Timoteo, carta que sobrevive hasta hoy, expone a este discípulo la función que tiene la Torá en la vida del creyente, en la fe del Mesías. En 2 Timoteo 3, 14 al 17, le escribe a Timoteo: pero tú persiste en lo que aprendiste y fuiste persuadido, sabiendo de quiénes aprendiste, ya que desde niño conoces la Sagrada Escritura, las cuales pueden hacerte sabio en la salvación que hay por la fe en Yeshua el Mesías. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado, equipado para toda buena obra. Cierro la cita. Es necesario mencionar que en el momento en que Pablo escribe esta carta a Timoteo, el llamado Nuevo Testamento no había sido canonizado aún. A esto le sumamos que para este entonces el canon del Tanaj que usted tiene al momento tampoco se había concretizado. Esto no significa que el Tanaj que tenemos no son la Sagrada Escritura, sino lo que deseo dar a conocer es la necesidad de comprender que lo que usted llama hoy la Biblia, en el primer siglo no era visto como usted lo ve hoy. Incluso, el judaísmo de la dispersión veía bien diferente el estudio de la Torá y su observancia comparado con el nativo que vivía en la tierra. Y a esto me refiero al primer siglo. El judaísmo de la dispersión que se convierte en el judaísmo heleno, igual que el judaísmo de la dispersión babilónica, que lamentablemente las personas tienen una concepción de la palabra Babilonia tan y tan negativo que por el hecho de decir el judaísmo de Babilonia ya pensamos que es algo equivocado. Y amigos, tenemos que pensar que la primera dispersión que vivió Judá es en Babilonia y por eso es que se llama el judaísmo de Babilonia. No tiene nada que ver con confusión. Lamentablemente estamos trazando incorrectamente los pensamientos y estamos trayendo, en vez de reparación, división y distorsión de la palabra y del bendito, y estamos a la misma vez contribuyendo a esta persecución de este pueblo que ha sufrido tanto por causa del amor que el Todopoderoso tiene a su creación. Porque la ceguera que tiene el judaísmo con respecto a la identidad del Mesías, no con respecto a la Torá, fue provocada por el Santo Bendito con el único propósito de que todo el mundo, todos los gentiles, todas las naciones participen del plan de la redención. Tenemos que comenzar a renovar nuestras mentes en la forma en que comprendemos las cosas. Así que, con esto dicho, amigos, después de haber expuesto esto brevemente, permítame hoy presentarles la necesidad que tenemos de ver la Torá y los demás escritos como los misterios de Dios con respecto al humano, al Adán y la imagen que hay en él. ¿Por qué digo esto? Porque es el deseo de Elohim redimir a toda la humanidad, y la palabra humanidad en hebreo, amigos, Adán. Una vez que Adán cae en deshonra por su rebelión a Dios, en este se impregnó una doble imagen. Esto es una forma de decir doble naturaleza. La imagen divina de Adán es otra forma de representar en lenguaje humano el potencial que existe en el humano de imitar los actos de su creación. Cuando la Torá dice que Dios hizo al hombre a su imagen, está diciendo que en el ser humano habita el potencial del ser humano imitar a su creador, porque el ser humano es un reflejo de su creador. Eso es lo que representa la palabra imagen. No es una palabra concreta, sino es una palabra abstracta. Es una palabra que su sentido usted lo va a ver en la expresión del humano. Cuando el humano hace los actos de su creador, está imitando a su creador, es la imagen del creador. Pero cuando el humano se conduce con rebelión hacia su creador, el humano está presentando una imagen caída, una imagen contraria a la de su creador, una imagen pervertida. Entonces, una vez que el Adán cae en deshonra por su rebelión a Dios, en este se impregnó una doble imagen. Y cuando digo una doble imagen, expresando, es una forma de querer decir doble naturaleza. La imagen divina del Adán
es otra forma de expresar en el lenguaje humano el potencial que existe en el humano de imitar los actos de su creador. Es interesante leer a Adonai Yeshua decir, según Juan, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve al Padre, porque lo que Él hace, esto también hace igualmente el Hijo. Ahora, es importante recordar que Shaul de Tarso, en una de sus cartas, habla del Mashiach como el postrer Adán. Incluso en esa misma carta escrita a la comunidad de creyentes en Corintio, él dice, sé imitadores de mí, así como yo del Mesías. ¿Y a quién imitaba el Mesías? Si el Mashiach es el postrer Adán, como lo dice Shaul de Tarso, entonces Yeshua como el segundo Adán tenía que imitar a su creador, porque fue creado a imagen de Dios. Y por tanto podemos deducir aquí que Yeshua imitaba a su creador. Bendito sea su nombre. Es interesante esas palabras. Amigos, estas cosas no las podríamos comprender si no estudiamos a profundidad el misterio de Adán, que está expresado en la Torá y los profetas. En programas anteriores he mencionado cómo cada personaje presentado en la Torá y los profetas expresan esta naturaleza caída en el humano después de su rebelión. Entonces, cuando estudiamos la Torá siguiendo el ejemplo de las palabras de Shaul de Tarso, escritas a su discípulo Timoteo, podemos ver en ella el manual que en palabras del rey David restaura el alma, y eso se encuentra en el Salmo 19. Es el alma la vasija que contiene la luz de esta imagen, que se opacó por causa de la rebelión del humano en sus orígenes. Y esta es la imagen caída que el Mesías le fue encomendado cargar en el madero. Así escribe el profeta, así lo escribe el profeta Isaías. Él mismo cargó con nuestras enfermedades. Isaías 53, 4. ¿A qué enfermedades se refiere el profeta, amigos? A las enfermedades del alma, que no permiten que la imagen de Dios en el humano se manifieste. Y esta imagen de Dios en el humano es la luz que habita en él. Entonces, podemos entender que Yeshua, como el mensajero de la presencia, completó la primera misión que le fue encomendada desde antes de la fundación del mundo. Con respecto al príncipe de la presencia, al Sar Japanim, dice el profeta, el malaj de su presencia lo salvó. En su amor y en su ternura, él mismo los redimió y cargó con ellos y los llevó todos los días desde la antigüedad. Isaías 63, 9. Y ya estaba de antemano establecido por el Eterno, desde antes de la fundación del mundo, que el hijo de David, como malaj, como vasija de la presencia, cargaría con los pecados del Adán y lo redimiría. ¿Y por qué decimos al Mashiach como el malaj, la vasija de la presencia? Les invito a entrar a nuestra página web Eshaim y ver el comentario con respecto a los mensajeros. Allí va a poder encontrar la función que hacen los mensajeros y cómo existen mensajeros humanos y mensajeros celestiales. Y vamos a explicar la función que hace la palabra malaj en el sentido de una vasija que carga con la palabra, es decir, con el nombre que Dios ha deseado manifestar. Y por eso vemos ángeles como Micael, que significa aquel que es como él, Rafael, el ángel el poder que sana, Gabriel, que significa el poder de la justicia, el poder de la ira, el poder del juicio, y así sucesivamente. Pero eso les invito a entrar a nuestro sitio web para que pueda ver mejor ese comentario. Entonces vamos a continuar con nuestras notas. Siendo nosotros, por la gracia del Eterno, partícipes de tan hermoso anuncio, debemos como vasijas de barro renovadas, esforzarnos en proyectar la luz del Eterno que habita en nosotros al mundo. ¿Cómo podemos hacer esto? Imitando a su Mashiach. Así pues, luego de exponer todo lo antes dicho, puedo entonces comenzar en este segmento a presentar los eventos descritos en el mismo como un ejemplo de la vida del humano y su proceso de formación por la mano del Eterno en una vasija de honra. En este comentario nos vamos a enfocar a ver la vida de Judá hasta el momento de su encuentro con Joseph. Judá, siendo uno de los 12 hijos de Jacob, participó del evento que inició el proceso del traslado de Joseph a Egipto. En Génesis 37 encontramos cómo él sugiere que Joseph sea vendido a los ismaelitas en vez de darle muerte. A su vez, él está presente en el momento que todos los hijos de Jacob llevaron la túnica ensangrentada a su padre. Túnica que anunciaría la muerte del hijo de Israel. Y él, viendo el sufrimiento de su padre, en ningún momento rectificó esa mentira. Él pudo haberse parado y haber dicho: Padre, hemos mentido. Tu hijo no está muerto, lo hemos vendido. Pero sin embargo guardó silencio. La Torá en el capítulo 45 de Génesis nos dice que Judá por un tiempo se separó de sus hermanos. Y este toma a la hija de un cananeo como esposa y a su vez tiene 3 hijos con ella.
Fueron 3 los hijos que inicialmente tuvo Judá. Este casamiento de Judá con una cananea manifiesta el descenso de Judá de su estado de príncipe de su pueblo a uno de mortal. Está escrito que en la Torá y en los profetas que un hijo de Israel no le es permitido unirse en casamiento con una cananea. Por tanto, las implicaciones que tiene este acto en la vida de Judá son muy profundas. Estas palabras que he hablado con respecto a casarse con una cananea tienen un mensaje más profundo aún en el mensaje espiritual de la Torá, que van a ir más allá de lo que vamos a exponer. Pero cuando tengamos la oportunidad de exponer el libro de Revelaciones, de seguro usted lo podrá entender mucho mejor. La Torá nos dice que 2 de los hijos de Judá eran malvados a los ojos del Eterno, y por causa de esto Elohim cortó sus vidas. Aquí vemos un gran contraste entre Joseph y los hijos de Judá. Joseph era el hijo de la sabiduría de Israel, y a este justo Judá lo cortó, es decir, lo dio por muerto en la vida de Jacob. Midá kene midá, medida por medida. ¿Por qué? El cielo le quita la vida a los hijos de Judá, experimentando así él el mismo dolor que vivió su padre, por temor a perder su único hijo. Judá, pensando que Tamar estaba maldita, alejó de ella el último que le quedaba, a Shelah, su hijo menor, por miedo a perderlo también. Algo que Jacob hace, porque Raquel es la esposa amada de Jacob. Y el único hijo que le queda a Jacob de Raquel es Benjamín, y él no quería también perderlo. Ahora, lo que nunca pensó Judá es que el causante de los males mencionados en la conducta de sus hijos es una consecuencia del descenso espiritual que tuvo por razón del alejamiento de la casa de su padre. Es posible que Judá haya vivido lo que hoy conocemos como un momento de depresión. La ciencia moderna ha definido ese término, pero para el mundo antiguo ese término tal vez no existía en sus conciencias. Escribió el sabio Salomón en Eclesiastés 7:14. En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad reflexiona. Porque el Elohim ha hecho tanto el uno como el otro, para que el hombre no sepa lo que sucederá después de él. Dicen los sabios que detrás de un gran mal hay un gran bien siempre y cuando la persona tenga conciencia de la unicidad del Creador. Dicho en otras palabras, Hashem dirige el curso de la vida de los seres humanos. Los actos de Judá después de este alejamiento manifiestan las consecuencias de la caída en la imagen del Adán, cuando éste va tras la conquista de sus deseos y pierde el enfoque de la razón de su existencia. Vemos cómo una transgresión lo lleva a otra. Es interesante ver que todo comienza con un alejamiento, es decir, una separación del núcleo familiar donde los principios y valores son establecidos por la cabeza de la familia. Claro, no existen familias perfectas y lo vemos en la familia de la vida de Jacob. Pues mientras estemos en esta naturaleza vamos a luchar constantemente con nuestra inclinación a la desobediencia, el deseo de la carne. Ahora, estoy seguro de que a Judá en la casa de su padre, Jacob le habría recordado que no es correcto unirse a una mujer cananea. Por tanto, el punto culminante en la vida de Judá tiene su expresión máxima en el evento donde por su deseo sexual toma por mujer a una ramera quien en sí era su nuera Tamar, pero no lo sabía. Tamar, con mucho respeto por su suegro ante el público presente, llama a la atención a aquel que es el dueño de los artículos dados en garantía por la promesa que dio como intercambio del favor sexual. Este es el momento en la historia de Judá que le permite despertar y percibir a dónde había caído en su vida. Ahora, es interesante cómo detrás de un gran mal hay un gran bien, y esto se llama en el lenguaje de Pablo la gracia del Eterno. Pues de esta unión de Judá con Tamar nace Perez, el ancestro del Mesías. Ahora, usted podría decir, si esto es así, pues vayamos por la vida, si al final siempre habrá un gran bien. Dijo Shaul de Tarso, ¿qué pues diremos? ¿Permanezcamos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Los eventos descritos en la vida de Judá lo llevaron a recordar quién es y cuál es su función en el cuerpo de hermanos. Pero no fue hasta que vivió todas estas cosas que Judá no aprendió la lección. El designio del Eterno, que es en el pensamiento de los sabios de Israel, que en el pensamiento de los sabios de Israel se llama Hashgahá, que es providencia, le dio a Judá una segunda oportunidad para que así pueda rectificar el error cometido con su hermano Joseph. Esta vez le tocó enfrentar la posible pérdida de su hermano Benjamín. Judá, habiendo alcanzado la madurez que le era requerido por el cielo para que fuera lo que se convirtió, ahora en esta segunda oportunidad que la providencia divina está creando en los eventos descritos en esta parashá,
expresa el giro que tomó su vida de este alejamiento y eventual descenso espiritual. Judá está listo para ser el linaje que tendrá el cetro, es decir, la custodia de la Torá, en lo que llega el Mesías. Y se establece el reino del Eterno aquí en la tierra, pues así lo dice Israel en el capítulo 49, versículo 8 al 10. Miren lo que dice. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz, tu mano en la cerviz de tus enemigos, se postrarán ante ti los hijos de tu padre. Cachorro de león es Judá. De la presa subsiste, hijo mío. Se agazaba y acecha cual león y cual leona. ¿Quién hará que se levante? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que llegue Shilo. Y Shilo es el Mashiach. Y sea suya la obediencia de los pueblos. Ahora, indirectamente Judá descendió y malgastó su herencia en Canaán. ¿Acaso piensa usted que esta herencia son los bienes materiales que poseemos? ¿Piensa usted que cuando digo esto, Judá se llevó la herencia de él material y la malgastó? No, de ninguna manera. La herencia es el alma que está vestida en el cuerpo humano y es el instrumento creado por Dios para que el humano exprese la imagen divina a través del cuerpo. Y cuando usamos estos atributos de Dios en nosotros para comercializar nuestros deseos, malgastamos la luz que hay en nosotros a tal grado que terminamos como las bestias. Y esto lo vemos en la vida de Judá, cuando por un deseo de placer cegado por la pasión terminó con una ramera, pero aún así embarazó a su nuera, porque no sabía que era su nuera. Adonero Yeshua, en una parábola, explica el misterio de la herencia y el malgasto de ella. Y lo incluyo aquí porque quiero que ustedes con este mensaje simple puedan comprender, utilizando a Judá de modelo, porque en este encuentro que Judá va a tener con Joseph, Judá va a expresar la madurez que alcanzó luego de un proceso arduo de distanciamiento y situaciones que le ocurrieron, que lo llevaron a él a darse cuenta cuál es su función en el cuerpo de hermanos. Y es bien interesante porque cuando vamos a ver esta mashal, esta parábola de Yeshua, vamos a ver que lo que les he descrito anteriormente guarda mucha relación en esta mashal. Porque Judá vivía en la casa de su padre y se fue y se alejó de la casa de su padre y allí malgastó su herencia a tal grado que entregó la sortija, la vara y el manto que lo identificaba a él como parte de un pueblo, de un príncipe, era un príncipe prácticamente. Y esto es bien interesante porque Yeshua hace una mashal que de seguro, y no puedo decir a 100% que así sea, pero es posible que lo haya sacado de este descenso de Judá en la tierra de Canaán y este distanciamiento de la casa de su padre. Vamos a ver esta mashal, esta parábola de Yeshua. Y es bien importante mencionarle primero que las mashal o las mashalim, las parábolas, tienen como intención enseñarle a usted principios espirituales bien elevados en lenguaje humano. Cuando usted piensa que estas mashalim son a tomarse de forma literal, usted no va a entender el mensaje que está transmitiendo Adonenu. Vamos a la mashal, a la parábola. En Lucas 15, 11 al 24, Yeshua hace una mashal que gira alrededor del misterio de la herencia y el malgasto de ella. Veamos esto. Dice el texto, y también dijo, cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo al padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y le repartió el sustento. Después de no muchos días, el hijo menor, recogiendo todo, partió hacia un país lejano, y allí malgastó su hacienda, viviendo perdidamente. Bien interesante, ¿se pudo llevar la hacienda para esa tierra? Hágase, el Todopoderoso en su Torá escribió para que el ser humano piense. Y Yeshua en sus mashalim dio parábolas para que el ser humano piense y comience a hacerse preguntas. Es bien interesante, los hebreos dicen que Dios se interesó en Abraham porque Abraham comenzó a hacerse preguntas. Empezó a decir, ¿cómo es posible que esto es creado por un hombre y sea un Dios? Y esto es sumamente interesante, porque vamos a ver que dice aquí esta parábola que el joven se llevó la hacienda y la malgastó. ¿Se puede llevar en un ser humano la hacienda? ¿Qué significa estas palabras de Yeshua? Continuamos leyendo. Y cuando lo había gastado todo, sobrevino un gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquel país, quien lo envió a sus compañeros a apacentar cerdos. Y ansiaba saciarse,
con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de panes y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose fue a su padre, y estando él aún distante, su padre lo vio, y corriendo enternecido, se echó sobre su cuello y lo besó efusivamente. Y le dijo entonces el hijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a su siervo: Pronto, sacad el mejor vestido y vestidlo, y ponedle un anillo en su mano y sandalia en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y fue hallado. Y comenzaron a regocijarse. Primeramente, amigos, es importante saber que los Beshalim tienen como propósito vestir en historia los misterios de Dios. Eso es lo primero que usted tiene que saber. Por tanto, para comprender los mismos es necesario que un verdadero maestro, conocedor de los aspectos espirituales de la Torá, esté presente para explicar la parábola. En este versículo 12 de este capítulo vamos a leer, pero antes de mencionarle eso, voy a buscar un texto del libro de Salomón, del libro de Proverbios, que Salomón dice que le va a ayudar a usted a entender lo que estoy tratando de explicarle. Miren lo que comienza diciendo el libro de Salomón. En el capítulo 1, Proverbios dice: Proverbio de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Cuál es la intención del proverbio? Para adquirir sabiduría e instrucción, para comprender las palabras de la inteligencia, para recibir el consejo de la prudencia, justicia, derecho y equidad, para dar sagacidad al incauto, a los jóvenes ciencia y discreción. Óigalo también el sabio y aumentará el saber. Y el entendido obtendrá consejos sabios, para hacer entender el proverbio, que son las parábolas, el proverbio y la parábola, quise decir, las palabras de los sabios y sus enigmas. ¿Usted no cree que esta parábola de Yeshua es un gran enigma? Sí. El principio de la sabiduría es el temor al eterno, y continúa Salomón expresando ahí la introducción de su libro. Y bien interesante porque cuando usted estudia la sabiduría de la Torá, usted va a poder entender las parábolas, porque las palabras son una forma de vestir la sabiduría que está contenida detrás de la Torá. Y la sabiduría de la Torá, amigos, es la sabiduría del Santo, bendito sea. Vamos a comentar el versículo 12 de esta mashal que Yeshua hace. Miren lo que dice. Y el menor de ellos dijo al padre: Padre, dame parte de la herencia, de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió el sustento. El pedido por adelantado de esta herencia por parte del menor es uno de los misterios de lo que hizo Adán en el huerto. ¿Sabía usted eso? ¿Cuál era la hacienda que Dios hizo para Adán? El huerto. Enseñan los sabios de Adán que Adán, al comer del árbol, en sí lo que buscaba era la independencia de Dios, sacar al creador del huerto. Adán fue ideado a imagen y semejanza. Sin embargo, la Torá nos dice que fue creado a imagen. Pareciera ser que Elohim olvidó la semejanza, pero no. En sí la semejanza es parte del Adán, pues él fue creado hijo de Dios. Adán alcanzaría la semejanza de Elohim cuando pase por el proceso de formación necesario para él mismo. Este proceso manifiesta la total dependencia del Creador, una relación de padre e hijo, pues el hijo aprende la disciplina de su padre. No puede el hijo hacer nada si no le es permitido por el padre, enseñó Adonenu. Esto expresa la total dependencia de Dios. Sin embargo, el Nahash, quien fue creado para probar la fidelidad de Dios a los humanos, la fidelidad de los humanos a Dios, le dijo una media verdad a Adán. Esto porque era parte del plan del Eterno que Adán fuera semejante a Elohim. Incluso el propio David conocía esto cuando en uno de sus salmos él escribe: En cuanto a mí veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿Qué es esta semejanza? ¿Se ha preguntado alguna vez eso? ¿Sabía usted que los ángeles del cielo son llamados hijos de Dios? Y que Adonenu habló sobre esto, pero aquí en este segmento no vamos a comentar sobre ello, tal vez en el comentario complejo. Amigos, luego de la expulsión de Adán del huerto, este proceso final en el que en el Adán llamado semejanza no se completará hasta la resurrección de los muertos. Y sobre esto habla Juan en una de sus cartas.
Mirad qué clase de amor el Padre nos ha concedido que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Por esto no nos conoce el mundo, porque tampoco lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Semejanza. Pero sabemos que cuando Él se ha manifestado seremos semejante a Él porque lo veremos tal como es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Qué interesante, porque si nos purificamos, la imagen de Elohim en nosotros toma vida. Porque son esas impurezas que se adhieren a nuestro ser, a nuestra alma, que no nos permiten manifestar la luz. Y es bien interesante porque Adonenu Yeshua enseña en una de sus enseñanzas que el ojo es la lámpara del cuerpo, que la vasija de la luz. Y cuando el ojo está enfermo, todo el cuerpo está enfermo. Y es bien interesante que Yeshua también dice que del corazón salen todas esas malas intenciones. Claramente Yeshua está enseñando que si la imagen divina que está impregnada en el alma se encuentra enferma, no va a poder manifestar a través del cuerpo lo que verdaderamente ese ser humano es. Por tanto, se convierte en una vasija caída. Y esto lo vamos a ver en el ejemplo de la vida de Judá. Judá comienza casándose con una cananea y termina acostándose, termina entregando su herencia, su identidad, por tener un placer sexual con la ramera. Y así mismo nosotros hacemos con nuestra alma. Empezamos primero distanciándonos de Dios, distanciándonos de la casa de nuestro Padre. Y vamos tras la vida utilizando aquello que Dios nos dio, porque nada es de nosotros. Es decir, llegamos desnudos y nos vamos desnudos. Interesante, ¿verdad? Y vamos tras la vida malgastando esa herencia que Dios nos dio, que son los atributos divinos que están impregnados en el alma, malgastando esa luz, enfermando la vasija y nos convertimos en esclavos. Caemos en deshonra, perdemos nuestra identidad, perdemos la posición de hijos, porque el haber entregado esos artículos Judá a la ramera representa la renuncia a hijo por la búsqueda de placer. Y esto es algo, amigos, que debemos internalizar y llevar y aprender en estos textos que aparecen en la Torá, para que podamos entender cómo nosotros los seres humanos, distanciados de la casa del Padre, nos hemos convertido en mercaderes de los atributos de nuestra alma, que no es de nosotros, que es del Eterno, lo dice la Escritura claramente, comercializando con ellos para ganar beneficios personales, olvidándonos que ella es la herencia dada a nosotros por el Eterno, que nos marca como hijos, pero nosotros terminamos convirtiéndonos en siervos. Y así regresamos a la casa de nuestro Padre y tenemos que pedir perdón a nuestro Padre luego de una gran profundidad, de una caída tan profunda como lo es la deshonra de vivir entre los cerdos. Pero qué bueno es el Eterno, que ha dado una salida para esto. Y de eso vamos a ver en unos minutos. El texto que acabo de leer de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3, expresan, estas palabras tienen su origen en la comprensión de los eventos descritos en Génesis. El humano, tras la búsqueda de su independencia, creyéndose Dios, es decir, dueño de su destino, termina apagando la luz de su lámpara. Esto es lo que significa en la parábola, malgastó su herencia. En la parashá anterior leímos cómo Elohim adelanta al Paró el hambre que vendría sobre toda la tierra, cuyo propósito era simplemente unir a la familia de Israel. Esta misma idea lo adopta Adonenu dentro de su parábola para que podamos entender el propósito de las crisis en el mundo. Observemos lo que Yeshua dice en esta mashal. En el versículo 14 de este capítulo de Lucas dice: y cuando lo había gastado todo, sobrevino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. ¿Quién envió la gran hambre sobre ese país? Para que él comenzara a vivir necesidad. ¿No se ha preguntado usted eso? Usted va a entender eso cuando estudia la Torá. A que no se ha puesto a pensar que en las personas que sufrieron el hambre que hubo en Egipto, cuyo propósito era simplemente hacer que una familia se reuniera. Entonces, detrás de un gran mal, haga una pausa, póngase en la posición de la familia de Jacob en Canaán. Tengo que abandonar mi casa, tengo que abandonar mi familia.
el lugar donde vivo, la tierra, porque allá abajo está mi hijo. Pero antes de que eso sucediese, estamos pasando hambre, hay una crisis. Y la crisis tenía simplemente el único propósito de reunir una familia. Y asimismo, en esta mashal, Yeshua usa el ejemplo de las razones de las crisis en el mundo para que entendamos qué es lo que el Todopoderoso desea hacer con el Adán. Y entonces Él crea hambre en el mundo entero, es decir, un vacío, porque el hambre es sinónimo de vacío. Cuando usted está lleno es que usted sació su hambre. Y el Eterno crea un gran vacío para que la necesidad en el humano despierte el deseo de volver a su origen. Despierte él la pregunta de, yo no llegué a este mundo para esto. Es interesante. Mira lo que dice Adonenu. Y cuando lo había gastado todo, sobrevino un gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Y fue, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquel país, quien lo envió a sus campos a apacentar cerdos. Y ansiaba saciarse con las agarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces, volviendo en sí, y antes de llegar a este versículo 17, miren qué interesante que aún sufriendo necesidad, buscamos salidas para resolver el mismo, pero no solucionan el problema. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, el propósito de toda necesidad es llevarlo a usted a Dios. Y mire lo que dice el versículo 17. Entonces, volviendo en sí, despertando, dice, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que tienen abundancia de panes y yo aquí parezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Interesante, ¿no? El Adán, luego de pasar una crisis que aprendemos por la Parashá Miketz, que viene de Elohim, despierta en sí y comprende que para esto no vino al mundo. Entonces se despierta el deseo de volver a la fuente de su origen, el Creador. En la mashal de Yeshua, en la parábola de Yeshua, esto está representado como la casa de su padre. Ahora, en esta parábola el hijo menor dice que pecó contra su padre y contra el cielo. Si el padre alude a Yud Hei Vav Hei, a Hashem, al Creador, ¿a qué alude el cielo? Cuando Adonenu habla del cielo, se está refiriendo al reino del Eterno. El perfecto funcionamiento del cosmos expresa el dominio del Creador, sobre todo. Cuando malgastamos, amigo, nuestra herencia, que es la luz que habita en nuestra alma por ir tras la búsqueda de la independencia de Dios, es decir, ser dueño de nuestro destino, afectamos por nuestros actos a toda la creación. Por eso es que decimos, pecamos contra Dios y contra el cielo, contra su gobierno. Ahora, en esta parábola, Adonenu nos enseña que el poder que tiene la Teshuvá en la reparación de Adán en el mundo. Cada vez que un Adán regresa en arrepentimiento, y cuando digo Adán me refiero a un humano, cada vez que un humano regresa en arrepentimiento a su Creador, se dice que en los cielos hay una fiesta porque un hijo del bendito ha regresado. Miremos bien estas palabras contenidas en la parábola. En el versículo 18 dice, me levantaré e iré a mi padre. Esa expresión, me levantaré, alude a una intención interna real en la persona. Un deseo de cambio, porque se encontraba en un estado, en una posición de vida, y ha decidido levantarse y salir de esa posición de vida, con el único deseo de regresar a su padre y reconocer que se ha distanciado de él. Y mire lo que dice la parábola. Y le diré. ¿Qué le dirá al padre? ¿Que todo esto es culpa tuya? ¿Que mira todo el mal que estoy viviendo yo? ¿Que mira cómo tú me castigas? No, amigo. Adonenu nos enseña cómo debemos dirigirnos a nuestro Creador. Mira lo que dice Adonenu. Le diré, Padre, he pecado contra el cielo, es decir, contra tu gobierno, contra el dominio de tu dominio de la existencia y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Mira qué interesante. Dice la Torá, todas las almas son mías. Y los profetas dicen que Él creó las almas de los perversos y las almas de los justos. Todos los seres humanos vienen de Él. Miren, interesante. Y miren lo que dice Adonenu. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. ¿Cómo puedo llamarme hijo de Dios?
si no expresé la imagen? Si yo soy una continuación de mi Padre, un reflejo de Él, ¿cómo puedo yo llamarme hijo de Dios si desperdicié lo más preciado que Él me dio? Un alma. Un alma que contiene el código genético. Que lo dice Juan en el inicio de su capítulo 1. El unigénito. Es un alma que contiene el código genético que es la imagen divina. Esas luces únicas que pertenecen al Creador. Que expresan la belleza de lo que es Dios. ¿Cómo puedo yo ser llamado hijo si malgasté la herencia? Hazme como uno de tus siervos. Hazme como uno de tus siervos. Si entendiéramos esto, amigos, dejaríamos de jugar a la religión. Dejaríamos de acusar y dejaríamos de coger la verdad para maltratar al pequeño. Una verdadera luz del pueblo de la luz asiste a aquellos que están enfangados entre los cerdos a regresar a la casa del Padre. No los acusa porque se han olvidado de la ley de Dios. Una vez hecho teshuvá, una vez haciendo arrepentimiento genuino, el Adán reconoce que no merece ser llamado hijo y se convierte en un siervo. Pero dijo Adonenu que el siervo no se queda en la casa para siempre, pero sí el hijo. Por tanto, al Adán quedarse para que el Adán se quede siempre en la casa, tiene que convertirse en hijo. Y en el libro de Revelaciones, este evento lo viviremos en el 8º día. La humanidad necesita llegar al 8º día. Y en el 8º día alcanzará la estatura de hijo. Por eso es que en el libro de Revelaciones vamos a ver que el mismo evento que pasó en el huerto del Edén volverá a suceder. El Nahash será soltado para probar al Adán. Y ellos caerán en seducción y le querrán hacer la guerra a Dios y a su Mashiach. En otras palabras, los hijos vuelven a rebelarse a su Creador. Piensa en eso, amigo, porque todo está en la Escritura. El problema es que no queremos pensar, no queremos estudiar y más aún rechazamos la sabiduría que Dios le dio al pueblo de Israel. El hecho de que el santo bendito sea haya cegado al judío con respecto a la identidad del Mesías, no con respecto al Mesías, porque si usted lee el Sidur, oran todos los días por la llegada del Mesías, es con respecto a la identidad del Mesías. Y así Shaul de Tarso y el propio Adonenu enseña que esto fue hecho por causa de usted y de mí. Por tanto, no hable de ellos, porque ellos han cargado historia tras historia con el sufrimiento, con la carga y la responsabilidad por el amor de Dios que tiene hacia usted. No haga eso. Adonenu Yeshua dijo, mejor dicho, Adonenu Yeshua es el Adán, como dice Pablo, el Adán modelo que Dios dio para que veamos en él cómo un hijo pasa por el proceso de la formación por la mano del Eterno. Y así lo expresa el autor de la carta a los Hebreos. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a los que le obedecen. Interesante, ¿verdad? Incluso el propio Evangelio de Juan dice que todo el que cree en su nombre, es decir, en su autoridad, se le dio la potestad de ser hechos, hablando de un proceso de formación, hijos de Dios. Y Shaul de Tarso, en una de sus cartas, habla que todo aquel que es llamado por el Eterno va a pasar por un proceso de ser formado de la misma imagen que su hijo. Eso está en el capítulo 8, versículo 28 al 30 del libro de la carta escrita a los romanos. Amigos,
Este mundo es el campo donde el Adán, como siervo en su fidelidad al amo, y cuando hablamos de Adán como siervo es porque todos participamos del pecado y todos volvemos a Dios, pero vivimos como siervos porque no merecemos ser llamados hijos. Porque un hijo no se le revela a su padre. Ese es el modelo ideal de lo que significa la relación padre-hijo. Entonces, el mundo es el campo donde el Adán como siervo en su fidelidad al amo es formado para que vuelva a ser lo que una vez fue, un hijo. Quiera el cielo que todos podamos esforzarnos en alcanzar la estatura del varón perfecto. Yo espero en el Todopoderoso que esta enseñanza hoy la haya recibido y que sea el cielo, abriendo su mente y su corazón para entender la función que hace la Torá en la vida del creyente. Le pido a ustedes, amigos, que oren por el ministerio de Esjaim, que oren por este siervo, para que podamos continuar trabajando conforme el llamamiento que tenemos. Y le pido de favor, con mucho temor del cielo, que este ministerio de Teshuva TV lo incluya también en sus oraciones y que considere en algún momento hacer un donativo para mantener esta plataforma virtual funcionando. Mantener esta plataforma virtual de Teshuva TV tiene un costo. Y el hermano Rico Cortés, a través de su ministerio Sabiduría en la Torá, está llevando al público de habla hispana estas enseñanzas que diferentes maestros estamos preparando para que usted pueda recibir la verdad de Dios. Pero necesitamos su ayuda. Considere eso, amigo. Mi nombre es José Otero, director del Ministerio Esjaim, y me despido de ustedes hasta el próximo programa de Lo Simple o Lo Complejo, aquí por Teshuva TV. Hasta la próxima.